Primero de Reyes. Vamos a entrar a esta parte final de este libro. Dice en el capítulo 22. Primero de Reyes, capítulo 22. Hay dos reyes de los que habla al final de este capítulo. Uno es el rey Josafat, primero de Reyes 22, a partir del versículo 41. Y el otro es el rey Ocosías, que está en el versículo 51. Así que vamos a leer estos versículos. Quiero que meditemos en esto y después veamos también algunas imágenes y podamos ir interiorizando en nuestra mente, en nuestro corazón, el Dios al que nosotros servimos, el Dios en el que nosotros creemos, es un Dios que se muestra con claridad. En Él no hay sombra, en Él no hay variación. Nuestro Dios no es un Dios que dependa de las emociones. Nuestro Dios es amor. Nuestro Dios es fiel, es justo. Sabemos qué esperar, sabemos qué es lo que va a acontecer, qué es lo que va a suceder. Cuando encontramos en la Biblia su carácter, Él es el mismo ahora. Así que lo que hoy vamos a aprender sigue siendo igual. Bien, vamos a leer por favor Primero de Reyes 22, inicio en el 41. Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi. 43. Y anduvo en todo el camino de Asa su padre, sin desviarse de él, haciendo lo recto ante los ojos del Señor. Bien, hasta ahí quiero señalar primero. Entonces, aquí habla de Josafat. Josafat dice aquí que fue hijo de Asa. Asa fue un buen rey. Miren, a partir de que el reino había sido edificado como uno solo en el tiempo de Saúl, en el tiempo del rey David y en el tiempo de Salomón, tuvo su máximo esplendor. El reino de Israel llegó a un punto, sobre todo en el tiempo de Salomón, donde tuvo la paz con todas las naciones, pero además fue el imperio más próspero. Si Salomón hubiera sido como otros hombres o como otros reyes, ¿sí?, que hubiera tenido ese deseo de tener más, hubiera hecho guerras y quizás se hubiera extendido a través de guerras y hubiera sido otra la historia. Pero el plan de Dios era que su pueblo Israel estuviera en un solo territorio. Y en ese único territorio que le había dado, bendecirlo. Así que el pueblo fue bendecido. Hasta que Salomón, ya viejo y con muchas mujeres, su corazón fue inclinado a la idolatría. Y entonces el Señor dijo que le iba a venir un juicio y le iba a dividir el reino. Así que nosotros vemos este tema que quiero compartir en ese momento. El Dios que honra a los que le honran viene desde todos los que han visto al Señor, incluyendo a Salomón. Mientras Salomón honró a Dios, Dios lo honró también. Pero cuando Salomón hizo lo contrario, cuando Salomón deshonró al Señor, entonces perdió todo lo que Dios le había dado, todo lo que el Señor había ya previsto mostrarle a Salomón, lo perdió. Dice en 1 de Samuel 2, versículo 30, ¿sí? Esta es una palabra que se le dio al sacerdote Elí, por un profeta precisamente. Dice: por tanto, el Señor Dios de Israel dice,
Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Así que llévate esto, ponte esto en tu mente, en tu corazón. ¿Sí? Estas palabras siguen vigentes. Yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Esto sigue vigente. Bien, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que a Salomón se le dijo que si él era fiel, su reino iba a ser permanente. ¿Ok? Y Dios ya había dicho, les ha dicho eso a todos. ¿Ok? Porque sin Dios nada podemos hacer. Entonces, Salomón pecó inclinando su corazón a la idolatría y entonces el reino se le dividió a su hijo. Dios, por amor a David, no quiso que en el tiempo de Salomón sucediera, pero cuando vino el hijo de Salomón, el reino se dividió. Así que aquí encontramos entonces que en la parte norte queda el reino llamado la casa de Israel. Y en el sur, Judá. Por eso es que ahorita que leemos, encontramos que dice Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá. ¿Okay? Entonces, Josafat le tocó gobernar ahí en Judá, donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo. Esa fue una ventaja, esa fue una bendición. ¿Ok? El detalle es que lo que ahora voy a compartir es que en el tiempo de Josafat gobernó Acab. Y vemos capítulos anteriores, perdón, en Primero de Reyes, ¿sí? Desde el 17, encontramos cómo Acab fue un rey malo. La verdad fue de lo peor, porque no solamente permitió la idolatría que ya había, ¿sí? Que eran dos becerros que el primer rey de Israel, del reino dividido, había edificado, dos becerros de oro y los habían adorado. Bueno, acá resulta que él se casa con una mujer llamada Jezabel, que es media bruja, ocultista, y que adora a Baal y a Sera, y esta mujer Jezabel es la que introduce la idolatría. Bueno, ya podemos leer más de Acab. Hoy no voy a hablar más de Acab. Pero a la par de que Josafat gobernó durante 17 años de que Acab reinó también Josafat, después muere Acab y queda su hijo. Dice en el versículo 51, Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre él. Bien, entonces, lo primero que quiero señalar es esto. Josafat fue un rey bueno, un rey en Judá, un rey que estuvo en Jerusalén. ¿Sí? Y al mismo tiempo que Josafat estuvo gobernando, al mismo tiempo estuvieron gobernando Acab y Ocosías. Bien, ahora, ¿cómo fue el reinado de Josafat? ¿Sí? Josafat, él honró al Todopoderoso. ¿Cómo vemos que Josafat honró al Todopoderoso? Cuando leemos aquí en los versículos, dice que él anduvo en los caminos de Asa, su padre. ¿Sí? Asa fue un buen rey. Asa fue alguien que
adoró al Señor, que sirvió al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Josafat? Bueno, como lo vemos aquí, Josafat honró al Todopoderoso porque anduvo en el camino de su padre, haciendo lo recto, buscó a Dios y obedeció sus mandamientos. Y hay algo aquí importante que sucedió en el tiempo de Josafat. Bien, esto lo encontramos en Segundo de Crónicas capítulo 20. Resulta que Josafat era bueno, pero no era perfecto. Entonces Josafat se alió con Acab. Josafat había visto a su padre Asa estar en guerra contra el rey de Israel. Recuerden que el reino se había dividido, que era Baasa. Habían estado en guerra. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Cuando Josafat llega a ser rey, dice la Biblia que Josafat se hizo fuerte y derrotó a Baasa. ¿Sí? Pero después de Baasa vino un rey, Omri, que fue el papá de Acab. Y cuando Josafat ve que queda, después de Omri, queda Acab, Josafat dice, yo ya no piensa, yo creo, ya no quiero guerras. Así que Josafat, aunque tenía la fuerza para mantenerse en victoria contra Acab, lo que hizo fue que se le ocurrió hacerse consuegro de Acab. ¿Ok? Ese fue el único detalle de Josafat. Y al hacerse consuegro de Acab, entonces llegó a ir a la guerra con Acab, llegó a apoyarlo, y cuando él regresó a Judá, después de que fracasó en esa guerra y después de que en esa guerra muere Acab, Josafat regresa y un profeta le dice que no fue correcto que él se aliara con un enemigo de Dios. Entonces sucede algo. Algunos enemigos que antes habían estado sometidos se levantan y empiezan a marchar hacia Jerusalén. Y cuando van hacia Jerusalén y le llega el aviso al rey Josafat, entonces Josafat se humilla. Lo que hace es que él viene delante de Dios y empieza a clamar a Dios y le dice, reconociendo, Señor, hay una gran multitud, en nosotros no hay fuerza para poder pelear contra ellos. No podemos hacerlo. No sabemos qué vamos a hacer, pero nos humillamos. Cuando Josafat se humilla y todo el pueblo con él, y están ayunando, están orando, entonces se levanta un profeta. Acuérdense que estamos hablando de reyes y profetas. En esta parte hay una relación cercana entre ellos. Hay un profeta que se levanta y dice el Señor, pueblo mío, estad quietos, porque ustedes no van a pelear. Cuando el profeta se levanta y da esa palabra, Josafat se llena de fe. ¿Ok? Entonces, estoy hablando de características que tuvo Josafat. Cuando estoy diciendo que Josafat se humilló, ¿sí? Estoy diciendo que Josafat de verdad creyó que él no podía hacer nada, pero que Dios podía hacer todo. Fue tanta la convicción que nosotros encontramos un versículo que a mí me gusta mucho y podría acomodarse al tiempo que estamos viviendo. Vean lo que dice segundo de Crónicas 20:20. ¿Sí? Y si puedes subrayarlo, anotarlo por ahí o aprender de memoria, vas a ver lo que dijo Josafat. Segundo de Crónicas 20:20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en el Señor vuestro Dios y estaréis seguros. A ver, léanlo conmigo ahí en casa. Creed en el Señor vuestro Dios
y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Vean nada más, esta palabra yo creo que es para este 2020. ¿Sí? Creed en Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cuando Josafat dice esto, inspirado yo creo por el Señor, y en la unidad que hubo ahí, dice el 21, que habían habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen al Señor, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificada el Señor, a Yahweh, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, el Señor puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Vean que de verdad cuando hay una humillación, cuando hay una confianza y cuando hay una declaración de que estamos confiando en Dios y que estamos confiando en su palabra, hay una victoria, hay una bendición tremenda. Amén. Bien, ahora, el Señor puso en mi corazón un aspecto más acerca de esto que vemos en Josafat. ¿Ok? Y es que Josafat honró a Dios, pero porque tuvo influencia. ¿Sí? Bien, ¿por influencia de quién Josafat honró a Dios? Y fue un rey bueno. Bien, cuando leímos ahí al final de Primero de Reyes, capítulo 22, los versículos 41 al 43, noten cómo dice en el versículo 42, Primero de Reyes 22, 42. Era Josafat de 35 años cuando comenzó a reinar y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Sil o Silgi. ¿Saben qué significa Azuba? Azuba significa abandonada. Es posible, porque siempre los nombres ahí en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los nombres tienen que ver con el carácter y con la experiencia de las personas. Así que es probable que la mamá de Josafat primero fue alguien abandonada. ¿Sí? Pero resulta que el nombre del papá significa Dios envió. Así que en algún momento Dios intervino en la vida de Azuba, la mamá de Josafat, y cambió de ser abandonada a ser otro significado que aparece en su nombre, asistida. Vean esto. Así que la mamá de Josafat, habiendo sido una mujer desamparada, abandonada, como Dios envió, ella fue asistida. Yo estoy seguro que fue una mujer de fe. ¿Por qué estoy seguro que fue una mujer de fe? Porque si no, no aparecería aquí y no aparecería que Josafat fue un rey que amó a Dios, que honró a Dios, que buscó a Dios, que adoró al Rey de Reyes y Señor de Señores y que confió en los profetas. ¿Ok? Así que él fue influenciado por su mamá, ¿sí? Azuba. Y también fue influenciado por su padre, Asa, y por su abuelo David. Anduvo en los caminos de David. Es decir, Josafat no conoció a David, pero escuchó y supo todas las historias de su abuelo David o bisabuelo, tatarabuelo, ¿sí? Y leyó los salmos de David. Cuando leemos en Crónicas,
acerca de Josafat, dice que él anduvo en los primeros caminos de David. Es decir, así como David cuando era joven, estaba apasionado por el Señor y lo adoraba, lo buscaba de mañana, así lo hacía, creo yo, Josafat. Así que estos aspectos, ¿sí?, fueron importantes. Y en la vida de Josafat hubo muchos profetas. Hubo profetas que estuvieron presentes. Es decir, también los profetas fueron personas, siervos de Dios, enviados del Señor, que fueron de buena influencia para Josafat. ¿Ok? ¿Qué les parece esto? Por eso es que Dios lo honró. Bueno. Ok, pero como la Biblia es la verdad, no porque todo lo que dice en la Biblia está bien, sino porque todo lo que dice en la Biblia es verdad. Entonces la Biblia no encubre lo malo, no encubre el pecado, no encubre la situación que presentan los hombres cuando deshonran a Dios. ¿Sí? Entonces, dice en 1 de Reyes 22, versículos 51 en adelante, dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá. O sea, Josafat, ¿cuántos años tenía reinando Josafat? 17, ¿verdad? Sí, ok. Tenía 17 años reinando cuando Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar y reinó 2 años sobre Israel. Ahora vean esto. ¿Se acuerdan que se había profetizado? Le habían dicho a Acab que iba a ser juzgado y que su descendencia iba a ser cortada. ¿Ok? Y que la sangre de Josafat iba a ser bebida por perros. ¿Ok? Y eso sucedió. Pero, ¿cómo aquí aparece que llega al trono Ocosías, hijo de Acab? Bueno, porque cuando se le profetiza a Acab que va a morir, que va a ser juzgado, Acab se humilla. Y cuando se humilla, dice ahí que Dios se voltea con Elías y le dice: oye, Elías, ¿ya viste cómo se humilló Acab? No voy a ejecutar el juicio ahorita, va a ser después. Es decir, se pospuso el juicio. ¿Qué va a figurar? Ya iba a haber otro rey. Entonces, como se humilló a Acab, Acab le dio la oportunidad a su hijo para que reinara también. Si Ocosías hubiera sido bueno, hubiera seguido adelante, pero reinó solo 2 años. ¿Por qué reinó solo 2 años? ¿Qué fue lo que pasó con Ocosías? Dice aquí, 52, e hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Es decir, que el detalle con Ocosías es que Ocosías aceptó la idolatría de ni siquiera era su abuelo, fue el primer rey del reino dividido en el norte, ¿sí? El famoso Jeroboam, que introdujo la idolatría edificando 2 becerros de oro. Pero a final de cuentas, esa adoración no había sido, no era tan grave, entre comillas, no era tan grave, aunque sí lo era, como la idolatría que introducen los padres, los papás de Ocosías, Acab y Jezabel. ¿Sí? Entonces ellos, los papás de Ocosías,
llegaron a ser adoradores de Baal y de Acera. ¿Cómo eran esos adoradores? Bueno, cuando dice aquí que él anduvo en los caminos de Acab y Jezabel, sus padres, haciendo lo malo, sirvió a Baal y lo adoró, provocando a ira a Dios. Así dice el versículo 53, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Yahweh, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Ahora, ¿cuál era el detalle con Baal? Bueno, el detalle con Baal era que para adorar a Baal, ¿sí?, implicaban dos aspectos principales. Uno, la inmoralidad sexual, ¿sí?, perversión sexual. Y dos, sacrificar a un hijo, principalmente el primogénito. Entonces, la adoración a Baal era porque se le llamaba el Señor de la lluvia, el Señor del agua y de las cosechas. Y la esposa era Acera. Entonces, cuando había sequía o para que no hubiera sequía, se le adoraba, se le ofrecía incienso, se le besaba, era algo que tenían que hacer los que adoraban a Baal, tenían que besarlo, ¿ok? Para que se notara, ¿sale? Y a los niños decían, órale, bésalo. Entonces, yo no sé si en algún momento a Ocosías, su mamá, lo agarró de los pelos y le dijo, órale, vas a, bueno, no sé si así, pero le enseñó, miren, el detalle fue que Ocosías fue un rey malo. Y así inicia Segundo de Reyes. Si vamos a Segundo de Reyes, en el capítulo 1, versículo 1 dice, después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Híjole. Imagínense que este rey Ocosías se le hace fácil buscar a Baal-Zebub, que era el dios en Ecrón. Ecrón estaba con los filisteos. Los filisteos casi ya no figuraban porque habían sido sometidos desde David. Los había acabado completamente. Así que los filisteos era un pueblo, una nación ya sometida. Pero ellos seguían en su idolatría y tenían a un dios llamado, o adoraban a Baal-Zebub, el señor de las moscas. ¿Se imaginan? El señor de las moscas. Cuando pensamos en mosca, ¿en qué pensamos? En suciedad, ¿verdad? En excremento. Entonces, Ocosías mandó a consultar a Baal-Zebub, y no era otra cosa más que ocultismo, no era otra cosa más que satanismo, era eso, porque realmente eran demonios los que entraban a los sacerdotes de estos supuestos dioses, de estos ídolos, y esos demonios hablaban a través de esos sacerdotes falsos. Ahora, aquí hubo un detalle, aquí hay una historia. Bien, dice versículo 3, entonces el ángel del Señor habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Ecrón. Versículo 4,
Por tanto, así ha dicho el Señor: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho el Señor, no hay Dios en Israel, que tú envías a consultar a Baal-zebub, dios de Crón. Por tanto, del lecho que estás, no te levantarás, de cierto morirás. ¿Ok? No estamos seguros, no estoy seguro, honestamente no estoy seguro si de este nombre de Baal-zebub viene Belzebub, pero es muy probable. Para el tiempo de Jesús, Belzebub ya se conoce como el príncipe de los demonios. ¿Ok? Entonces, es muy probable que sí hay una relación entre ellos. Por eso es que básicamente lo que estaba haciendo Ocosías era enviar a consultar al mismo enemigo. ¿Ok? Ahora, por eso creo yo, vean esto, hermanos. Creo yo que el Señor no quiso que entrara esta corriente, que entrara esta maldición, que Ocosías abriera una puerta al ocultismo y hubiera mayor maldición. Por eso dice ahí que el ángel del Señor habló a Elías. Cuando encontramos el ángel, no un ángel, sino el ángel del Señor, y recibe adoración, se refiere a Jesús en forma angelical. En el Antiguo Testamento Jesús se llegó a presentar en una forma angelical y aquí dice que le habló, ¿verdad? Así que Jesús le habla a Elías y dice: Elías, vete y párame a estos. No me dejes que vayan más allá. Y les vas a decir esta palabra. Aunque Ocosías no había consultado a Dios, Dios seguía ahí. ¿Sí? Porque Dios siempre anhela que haya arrepentimiento. De hecho, yo creo que lo que el Señor quería es que Ocosías, al escuchar este mensaje, dijera: no me voy a levantar aquí, Señor, ten misericordia, y se volviera a Dios. ¿Ustedes creen que Dios no lo hubiera sanado? Sí, si eso pasó con su papá, Dios le perdonó. Vean lo que pasa. Cuando ellos regresan y le dicen: un varón nos dijo que no fuéramos, que acaso no había aquí Dios en Israel, pero que de este lecho no te ibas a levantar. Ocosías les dice: ¿y cómo era? Pues mira, era un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces se le dijo: no, si tenía cinturón de cuero, es el que da cuerazos. No sé si pensó eso, pero dijo: ese es Elías, ¿sí? ¿Y saben qué hizo Ocosías? Miren, en lugar de humillarse Ocosías, pide a un oficial y le dice: ve con 50 soldados y me vas a ir por Elías. Tráemelo aquí, tráemelo aquí. Va y llegan ante Elías, ¿sí? Y este capitán le dice: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. Versículo 10. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¿Verdad? Y le llegan las señales de humo nada más a Ocosías. Yo no sé, alguien por ahí vio, lo subió a Facebook y apareció ahí 50 soldados con su capitán consumidos por fuego. Ocosías, tú en su lugar, ¿qué hubieras hecho? Pues tener temor, ¿verdad? Reconocer que Dios estaba ahí con Elías. ¿Saben qué hizo Ocosías? Mandó a traer otro capitán y le dijo: venme
a traer a Elías. Llega el otro capitán y sucede lo mismo. ¿Qué dice el rey que vayas? Ah, me quieren llevar a la fuerza. Bueno, si yo soy varón de Dios, que caiga fuego. Y otro 51. Y Ocosías se arrepintió. ¿Qué se imaginan? Niños, ¿qué se imaginan? ¿Se arrepintió? No se arrepintió el malvado. Manda a otro capitán, ¿sí? Pero este capitán dice en el versículo 13, varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos, tus 50 siervos. Vean, ya no dijo mis soldados, no, estos tus 50 siervos son tuyos. Te los doy, te los presto, que se te queden, que te sirvan, pero toma en cuenta el valor. He aquí ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. 15. Entonces el ángel del Señor le dijo a Elías, desciende con él, no tengas miedo de él. Y él se levantó y descendió con él al rey. 16. Y le dijo, así ha dicho el Señor, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebub, dios de Crom, ¿no hay Dios en Israel para consultar en su palabra? No te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que ciertamente morirás. 17. Y murió conforme a la palabra del Señor que había hablado Elías, y reinó en su lugar Joram. Hasta ahí. ¿Cómo terminó la vida de Josafat? Él gobernó otros 8 años. Ya había gobernado 17 y gobernó otros 8 años. ¿Cómo terminó la vida de Ocosías? Ocosías terminó muriendo en su cama, en su lecho. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa es la que vemos en... Perdón, ¿qué es lo que nosotros vemos en Ocosías? ¿Quién lo influyó? Su madre Jezabel adoraba a Baal y a Acera. Ocosías prefirió el ocultismo. ¿Sí? Y aún así, Dios envió a Elías con esos 50 siervos ya de él y ese capitán todavía a hablar con él. Pero Ocosías tuvo la mala influencia de su mamá. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ahora, no es que hayamos tenido tino para hablar de las mamás, pero el Señor quiere darte este mensaje, quiere darnos este mensaje a todos, ¿sí? A las mamás, ustedes son la mayor influencia, la primera influencia. Y en algún momento pueden ser la influencia que determine lo que sucede con sus hijos. Esposos, necesitamos tener contenta a la esposa para que sea buena influencia, para que pueda funcionar, pueda endulzar el hogar. De verdad. Hijos, necesitan tener presente que la influencia de mamá, si ellas conocen a Dios, es una influencia divina. Si las mamás conocen a Dios, su influencia es divina. Así que Dios honra a los que le honran. ¿Y quiénes van a poder honrar a Dios? Quienes puedan tener claro, entendido el papel de la mamá como una reina. De verdad la mamá debe ser la reina del hogar. ¿Y qué hace esa mamá reina?
Vamos a ir a Proverbios, por favor. Porque aquí hay algunos aspectos de los que ellas tienen el privilegio. ¿Sí? Tienen el privilegio, tienen el propósito. Bien, lo que ya vimos hasta este punto en este mensaje es que la mamá es de influencia y es por su ejemplo. ¿Ok? La mamá de Josafat, habiendo sido alguien abandonada, fue ahora asistida, ¿sí? Fue bendecida. Le enseñó a Josafat a amar a Dios. Jezabel, por el contrario, le enseñó a su hijo, con su ejemplo, a ser idólatra y a ser satanista. Con su ejemplo. Ahora veamos qué dice Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Sí? Y no desprecies la dirección de tu madre. Entonces, ¿qué es lo que aquí dice que hace la mamá? Ella da dirección. ¿Ok? La Biblia dice que los hijos son como saetas en mano del valiente. Entonces, el papá es el que tensa el arco, ¿ok? Pero la mamá es la que dice un poquito más para allá. No, no, dile más firme. No, mira que ya está haciendo otra vez. A ver, habla tú, ¿verdad? Y ahí la mamá nos ayuda, nos da a los hijos dirección. ¿Sí? ¿Ok? No es tan literal como le pasó a un amigo, ¿verdad? Sí. El amigo una vez iba ahí en el coche, ¿sí? Y ahí iba con su mamá, con su esposa, ¿sí? Y con la suegra. Entonces, pues los que manejamos y tenemos de repente copiloto, pues sabemos que el copiloto nos ayuda, ¿verdad? Y está bien. Pero entonces allí va manejando y entonces la esposa le dice, no, mira, pero aquí mejor, aquí bájalo un poco para que nos dé tiempo dar la vuelta. Ah, bueno, sí. Y después la suegra dice, no, pero mejor apúrate porque si no se nos va a hacer tarde. Y entonces dice, a ver, ¿quién va manejando? Y las dos se quedan así. Y la esposa le dice, mi amor, sí, mi amor, ¿quién va manejando, tú o tu mamá? Pero no es esa forma de dirección, sino las palabras que ellas nos dicen claramente, ¿sí? Las palabras que dicen la mamá cuando ve que el hijo está creciendo, cuando ve que el hijo tiene ciertos hábitos. La mamá está para dar dirección. Bien. Otra parte de Proverbios. Dice, vamos hacia el final. Proverbios, y esto es interesante, capítulo 31. Vean lo que dice Proverbios 31:1. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Vean esto, la profecía con que le enseñó su madre. Es decir, que la mamá enseña y enseña cuando conoce a Dios, enseña a través de la profecía, en forma profética. ¿Sí? ¿Y qué es profecía? ¿Qué es profetizar? Es hablar en lugar de Dios. Es decir, cuando una mamá ama a Dios y lo conoce, y cuando quiere lo mejor para sus hijos, esta mamá les va a profetizar. Estas palabras que encontramos en Proverbios 31, que podemos leerlas,
¿sí? Por ejemplo, solamente como un ejemplo, versículo 4, no es de los reyes, o Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra, no sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es que el que tiene la capacidad de nunca emborracharse se está comportando como un príncipe? ¿Ok? Así. Bueno, pero el punto aquí es que las mamás enseñan a través de la profecía, o sea, al hablar en lugar de Dios, utilizadas por Dios. Vean esto, son ejemplo, dan dirección, enseñan a través de la profecía y, como dice en 2 Timoteo, vamos hasta el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 5. 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, está diciéndole Pablo a Timoteo, me acuerdo de la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó significa que estuvo permaneciendo, que vivió primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vean, Pablo declaró que la fe sincera, no fingida, real que tenía Timoteo, la había heredado, la había recibido, la había visto desde su abuela Eunice, Loida, y su mamá, su madre Eunice. Esto es lo que hacen las mamás. Por eso son nuestras campeonas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que necesitamos ver aquí? ¿Qué es lo que necesitamos aplicándolo a las mamás? ¿Ok? La mamá no tiene que forzar. Escuchen, la mamá no forza, la mamá da dirección. ¿Y quién decide tomar esa dirección? El hijo. Pero si la mamá ha dado ejemplo, el hijo va a tomar esa dirección. Atención, pero da dirección con su vida, con su ejemplo. ¿Ok? Sí, mamacitas, con todo cariño, si tú le dices a tu hijo que no grite, gritando, lo que va a aprender es a gritar. Si tú le dices a tu hijo, hijo, a mí me duele más lo que te voy a hacer, pero le das con enojo, lo que va a aprender es que a él le duele más porque le estás dando con enojo. Mamita, les toca dar dirección con su ejemplo, pero no podemos forzar a los hijos. Ni se preocupen si parece que se están desviando. Si ustedes de verdad los han puesto en las manos de Dios y oran por ellos, van a llegar a su destino. Se los puedo asegurar. Porque se han aliado con el Todopoderoso. Pero además, las mamás enseñan con profecía. ¿Y en qué sentido? En el sentido es que ellas hablan a futuro, ¿sí? Y luego una de las palabras más bonitas que nos encanta escuchar. Ya ves, te lo dije. ¿Verdad que nos gusta escuchar esa palabra? Sí, 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 nos gusta. Miren, el detalle es este. El detalle es que las palabras de las mamás sí tienen poder. Y ustedes, mamás, tienen que cuidar lo que dicen.
Tiene que cuidar lo que dicen porque hay muchos hijos que han fracasado porque desde pequeños sus mamás se los decían. Hay personas que no han alcanzado su potencial porque las mamás les decían, no, no, así no la vas a hacer. Siempre vas a ser un flojo, siempre vas a ser un atarantado, siempre vas esto, siempre el otro. Amados, amadas, cuidemos lo que enseñamos, cuidemos lo que decimos, porque tiene poder. Pero sobre todo, estamos en un tiempo donde necesitamos vivir con fe. ¿Sí? Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo ya está por ser sacrificado. Y ahora sí Pablo lo sabe. Pero una de las cosas que consuela a Pablo es que hay quienes van a seguir adelante. Y entre ellos está Timoteo. Le dice, Timoteo, aviva el fuego del don que has recibido, el fuego del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Y haz lo que te toca hacer como siervo de Dios, como ministro de Dios. Porque yo tengo bien presente que tienes una fe no fingida. Entonces estamos en tiempos difíciles. Sí, la economía ya no va a volver a ser como hace algunos años. Ya no. Pero los que crean en Dios verán la gloria de Dios. Serán prosperados por la gracia del Señor, por el poder de Dios. Amén. O sea, la economía en general no se va a recuperar. Pero la bendición de Dios, esa es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así que, finalmente, cuando hay una buena influencia, incluyendo la de las mamás, entonces habrá personas que amen a Dios y que lo honren. ¿Y cómo lo van a honrar? Bueno, estas personas, nosotros podemos honrar a Dios, porque Dios extiende su mano cuando clamamos, como cuando Josafat clamó al Señor. Dios extendió su mano. Dios da dirección cuando hay humillación de nuestra parte, cuando nos humillamos, cuando lo reconocemos, cuando lo ponemos ahí en primer lugar. Dios hace milagros. ¿Sí? Cuando crees. Y el Señor gana las batallas que parecen perdidas. ¿Cuántas batallas estás enfrentando? ¿O qué cosas han pasado por tu mente en las que parece que estás perdido, que no puedes más, que ya no hay solución? Ahorita mismo, yo quiero que pienses, ¿sí? ¿Qué cosas estás enfrentando que parecen sin solución? Quiero decirte que Dios quiere honrarte. Quiero decirte que Dios quiere intervenir en ello. Quiero decirte que para Dios no hay nada que pueda estorbar a su gracia y a su amor. Jesús, cuando dio su vida en la cruz del Calvario, ganó todo por nosotros. Nosotros no merecemos estar con Dios. No lo merecemos. Porque si tan solo hablásemos de lo que la palabra del Señor dice, de aquel mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean largos en la tierra, la verdad es que en algún momento no las hemos honrado. El 10 de mayo sí, se pone buena la honrada para las mamás, pero ya a partir del 11 de mayo volvemos a las andadas. Tan solo por eso ya no merecemos nada. Pero Dios quiere hacernos dignos y que le podamos honrar. Así que, ¿quién te está influyendo? ¿Y tú cómo estás influyendo?
¿Quiénes de ustedes quieren recibir buena influencia? ¿Y quiénes de ustedes quieren dar buena influencia? Bueno, pues el Señor está aquí para ayudarnos. El Señor está aquí para que seamos instrumentos en las manos del Señor. Yo quiero invitarte que abras tu corazón y que primero le demos gracias a Dios por la buena influencia que hemos tenido. Si hemos tenido una mamá que nos ha enseñado el camino de Dios. Y después de darle gracias, le digamos al Señor, Señor Jesús, ayúdame a ser una buena influencia. Y permíteme honrarte, Señor, buscando tu rostro y siendo un adorador, amándote. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana tú has mostrado tu amor, has mostrado tu misericordia, has mostrado tu bondad. Nos has dejado ver, Señor, la gran diferencia que hay entre un hombre que te conoce, que te honra, que te busca, y que aun cuando comete algún error, se humilla, y tú intervienes, Señor, como fue en el caso de Josafat. Pero también, Padre, hemos visto cómo aquellos que inician con una mala influencia y que no te honran, su vida termina en tragedia. No queremos que eso suceda, Señor. Yo creo que las mamás que están viendo aquí no quieren que eso suceda con sus hijos. Y estamos a tiempo para clamar, para pedir ayuda y para ver que tú intervienes en aquellas situaciones en las que nosotros ya no podemos hacer mucho. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, porque tú eres bueno, porque estás con nosotros, porque tú eres nuestro ayudador, nuestro Señor, nuestra bendición. Y porque tú cumples lo que prometes y tú honras a los que te honran.